Vamos a tomar contacto ahora con el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carola. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenos días. A ver si partimos por esto último. ¿Qué le parece que se haya recortado el presupuesto de la Fiscalía? Están exigiendo que se restituyan estos 7.000 millones de pesos menos y que haya gente, por ejemplo, en el PPD que considera que esto podría ser como una vendetta del mundo político a los fiscales. A ver, en primer lugar, nadie quiere que se le recorten recursos a la Fiscalía. Son recursos que sabemos que se requieren desde el Ministerio Público para mantener un buen nivel de seguridad, para mejorar incluso el nivel de seguridad en el país y todo lo que es la investigación respecto de crimen y otras situaciones que van contra la ley. Pero hay que ser claro también, acá hubo por parte de la derecha una exigencia de recortar fuertemente, estamos hablando de 600 millones de dólares, el presupuesto nacional para este año. Nos fuimos nosotros quienes hicimos ese planteo. Yo lo encontré desde el comienzo lamentable porque eso que se plantea con mucha liviandad en el Congreso, en definitiva significa que luego hay que estar recortando a distintos programas, ministerios y distintas áreas del país el presupuesto con el que se está planificando el año 2025. Y eso es lo que hoy día ha pegado no solo en el Ministerio Público y la Fiscalía, sino que en distintas reparticiones que tienen que ver con la vida de las personas. Así que me parece grave, me parece mal. Lo que no me parece que haya acá que estar buscando terraplanismo o conspiranoico respecto de que esto es vendetta o cosas por el estilo. En absoluto, acá ha habido una decisión técnica que ha sido tomada básicamente desde Hacienda, desde la DIPRES y que tiene que ver con cómo ajustar un presupuesto que la misma oposición de derecha exigió que se redujera en, insisto, 600 millones de dólares, que es mucha plata en el país. ¿Debe restituir Hacienda esta plata al Ministerio Público, dado la reacción y el impacto que esto tiene en la persecución penal? A ver, yo creo que no se trata de devolverlo por la reacción que hay o porque algunos diputados dicen que esto podría ser una vendetta o cosas por el estilo. Lo que sí creo es que tal vez hay que volver a hacer un estudio y una revisión de cuáles son las partidas que se van a reducir. También en el Congreso se redujo el presupuesto, pero en muchas otras áreas. Y evidentemente, si es posible hacer esta reducción sin tocar el Ministerio Público y sin tocar las áreas más sensibles de seguridad, salud, educación, vivienda, evidentemente creo que sería la mejor opción. Estamos conversando con el Tomás Hirsch. Tomás, diputado, por cierto, y presidente de Acción Humanista. Tomás, déjame hacer historia. El Partido Humanista fue el primer partido opositor a la dictadura en legalizarse después de la dictadura. Y fue un partido que generó un revuelo enorme porque era una vertiente nueva, absolutamente nueva respecto de lo que se conocía. ¿Qué tanto de eso queda hoy día? Bueno, en primer lugar tienes muy buena memoria. Efectivamente fuimos el primer partido en legalizarnos, un partido opositor. Luchamos fuertemente contra la dictadura, lo hicimos por la vía de la no violencia, que siempre ha sido nuestro estilo, nuestra metodología, nuestra prioridad. Y hemos seguido trabajando en democracia durante todos estos años. Primero con mucha dificultad de acceder a los espacios de decisión por lo que era el famoso binominal que lamentablemente algunos quieren hoy día redituar o algo cercano. Hemos estado muchos años con la primera diputada humanista en el mundo, con Laura Rodríguez en su momento, que planteó ya en los años 90 el divorcio vincular, ¿no es cierto?, la ley de aborto, los derechos de los pueblos originarios, la igualdad de sueldo para las trabajadoras de casa particular y una serie de otras medidas. Creo que hemos seguido en el intento de avanzar y contribuir a una sociedad más justa, más democrática, con más derechos. Es lo que hacemos hoy día desde Acción Humanista. No es un secreto para nadie que el Partido Humanista tuvo en un momento un quiebre interno, una separación, nos salimos, pero el proyecto del humanismo ha continuado. Hoy día tenemos 2 diputados, quien te habla, y Ana María Gasmuri. Esperamos la próxima elección seguir ampliándonos, estamos legalizados en buena parte del país, estamos completando varias regiones y somos parte de un gobierno en el que aspirábamos desde el comienzo y seguimos creyendo que es necesario y posible transformaciones estructurales profundas en nuestra sociedad. Creemos desde el humanismo
que no se pone al centro al ser humano, que es una sociedad en la cual lamentablemente son otros los valores que priman, y eso lo hemos visto una y otra vez, donde las necesidades de vivienda, de salud, de educación se postergan, mientras otras áreas como la defensa y otras parecidas siguen teniendo presupuestos sumamente Tomás, generosos. Dime. hablemos de otra de las reformas que son necesarias para la ciudadanía, que es la reforma de pensiones. ¿Qué le parece lo que está quedando, según ha trascendido? Porque tenemos que conocer las indicaciones del gobierno y todo lo que queda todavía de trámite legislativo, pero básicamente las líneas están trazadas, o por lo menos sabemos lo que la oposición pretende. ¿Esta va a ser una reforma que eventualmente sería una burla a los pensionados, como dijo el presidente del Partido Comunista? A ver, evidentemente esta reforma que está a punto de completarse, si es que hoy día se presentan las indicaciones y avanza el proceso legislativo, no es la reforma que nosotros queríamos. Y eso hay que decirlo claramente y subrayado. Nosotros aspirábamos a una reforma estructural del sistema de pensiones para terminar de una vez por todas con la AFP. Nosotros creemos, y hemos estado en esta lucha desde hace muchas décadas, que las AFP nunca fueron un verdadero sistema de pensiones, de seguridad social, sino que un mecanismo para extraer el poco ahorro que pueden hacer los trabajadores del país y utilizarlo en el mercado de capitales para fortalecer a los grupos económicos y a los mismos dueños de la AFP. Ha sido un desastre, ha sido un fracaso. Y lamentablemente la reforma en que estamos hoy día no termina con la AFP, que es una aspiración que mantenemos y vamos a seguir manteniendo en el futuro. En segundo lugar, tengo la impresión que tal como está el proyecto, no genera una separación real de la industria. No solo mantiene la AFP, sino que les da más poder todavía. Ahora bien, por otro lado, es una reforma que sí aumenta las pensiones y las aumenta en forma considerable, sobre todo para las mujeres. En algunos ejemplos que vimos ayer con la ministra Janet Jara, pasan las mujeres de alguna mujer, en algún ejemplo, que tiene un sueldo de 800.000 pesos, que ha cotizado 15 o 20 años, puede aumentar sustancialmente su pensión. Y bueno, sabemos que las y los jubilados del país están desesperados esperando una mejor pensión que les permita vivir con algo de dignidad y no con el nivel de pobreza que se les genera automáticamente al momento de pensionarse. Hay que aprobar entonces la Síntesis reforma. raya para la suma. No es la reforma que queríamos y por la que hemos luchado mucho tiempo. Es una reforma que sí aumenta las pensiones. Tomando esos elementos, vamos a tener que evaluar muy bien las indicaciones que presenta hoy día el gobierno, la discusión que se dé en el Senado y tomar las definiciones al momento que esto llegue a la Cámara. O sea, ¿no descarta Acción Humanista votar en contra eventualmente? No descartamos porque hay que conocer el proyecto en su totalidad. Por supuesto, nosotros apoyamos y aprobamos el proyecto presentado por el gobierno, por el oficialismo y por el que hemos estado trabajando también en la Comisión de Trabajo a la que pertenezco. Sin embargo, con la presión que ha habido por parte de la derecha, asumiendo que además ellos tienen la mayoría en ambas cámaras, evidentemente el proyecto que está a puerta de salir no es el que nosotros queríamos y por el cual creo que se la han jugado millones de personas en nuestro país. Por lo tanto, vamos a estudiar las indicaciones, las vamos a revisar en detalle, vamos a ver cómo se estructura el proyecto y si es cercano o igual a la propuesta que hemos presentado desde el gobierno, desde el oficialismo, por cierto que la vamos a apoyar. Así que la disposición es la mejor, pero esto tiene que ser estudiado y es la actitud que hemos tenido siempre los humanistas frente a los proyectos de ley. Ahora, Tomás, tú ahí mencionaste una palabra que dijiste, si es que esto es cercano a lo que nosotros postulamos, básicamente lo que estás diciendo ahí es que hay espacio para conceder, que no se va a recibir el total de lo que se quiere, sino que va a tener que ser una negociación. Pero por supuesto, pero Fernando, por lo demás, si ha habido algo por parte del oficialismo ha sido flexibilidad y generosidad para buscar un acuerdo. Mira, el proyecto inicial hablaba de 6 puntos, ¿no es cierto?, de solidaridad intergeneracional, de solidaridad entre quienes tienen más y quienes tienen menos, de solidaridad como son todos los sistemas por lo demás en el mundo, con un mecanismo de reparto y una parte de ahorro individual. 10 puntos individuales, 6 puntos para reparto, para mejorar las pensiones de las mujeres, para mejorar las pensiones actuales de los que hoy día ya están jubilados y no en 30 o 40 años más. Ha habido mucha flexibilidad desde ese punto a lo que hay hoy día.
pero tampoco tú puedes decir, mire, todo lo que quiere la derecha, que ha estado lamentablemente dedicada a defender los intereses de los grupos económicos y de los dueños de la AFP, más que de las y los pensionados del país. Porque que nos hablen de una propuesta como la que tienen ellos, que promete mejores pensiones en 30 o 40 años más, bueno, me suena conocido. Eso ya lo escuchamos en su momento. Ya le escuchamos hablar a un señor José Piñera de que este iba a ser el mejor sistema del mundo, que íbamos a tener un Mercedes-Benz, que las pensiones que íbamos a tener iban a ser exactamente igual al último sueldo, con una tasa de reemplazo del 100%. Nada de eso se cumplió. Todo eso fue una brutal y grotesca mentira. Entonces, creer en un mecanismo que en 30 o 40 años más va a mejorar las pensiones, por cierto que le ponemos un gran signo de interrogación. Ahora estamos conversando con el diputado Tomás Hirsch, que además es presidente de Acción Humanista. ¿Qué le parece esta propuesta de un grupo de parlamentarios del oficialismo, del Frente Amplio y otros partidos, de plebiscitar a las AFP en la próxima elección presidencial y parlamentaria, que haya una tercera o cuarta papeleta según la circunscripción y que la gente se manifieste sobre esto? ¿Al gobierno no le gusta la idea? A ver, seamos claros, con esta reforma no se terminan las AFP, pero tampoco se termina la lucha para terminar con las AFP y tener un sistema en el cual no sea el lucro y las ganancias de los grupos económicos el centro. No se termina esa lucha, continúa. Por lo tanto, me parece que en el futuro es totalmente legítimo que se le consulte a la ciudadanía si quiere mantener la AFP o si quiere terminar y crear un sistema, ¿no es cierto?, mucho más equilibrado, con más competencia, con participación de otras entidades, etcétera. En síntesis, creo que es una buena propuesta y yo participo también de ella. Y está bien, al gobierno puede no gustarle, pero nosotros como diputados y diputadas tenemos el legítimo derecho de buscar mecanismos en que la ciudadanía tenga participación. Esto se conecta con otro tema. Nosotros desde el humanismo siempre hemos creído que hay que profundizar la democracia con más plebiscito, con más consulta. De hecho, yo mismo soy autor de un proyecto de ley que busca facilitar los plebiscitos comunales que hoy día son virtualmente imposibles, aunque están establecidos en la ley y en la Constitución. Son imposibles y en 34 años se han podido realizar solo 3 plebiscitos vinculantes. Entonces la idea de una cuarta papeleta, como se le llama, me parece muy bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el temor de consultarle a la ciudadanía? Uno corre el riesgo de que salga ganadora la postura contraria a la que uno tiene, pero creo que es una cuestión fundamental e inherente de la democracia que la ciudadanía se pronuncie. ¿Estás pensando en algo así como lo que hay en Suiza, por ejemplo? Que ellos deben tener un plebiscito cada 5 meses o algo así. Mira, Fernando, vámonos de a poco. De una sociedad en la cual se le consulta poco a la ciudadanía y hay poca participación social y se vota cada 4, cada 6 años y aumentó el porcentaje de electores porque se puso como voto obligatorio, avancemos a que por lo menos se consulta algunas cuestiones. Yo creo que es fundamental, sobre todo a nivel local, consultas y plebiscitos a nivel local, iniciativa popular de ley, revocación de mandato. Yo creo que son mecanismos que mejoran y profundizan la democracia. Aprovecho de decirte que, entre otras cosas, por eso no me gusta el proyecto de ley que han presentado el senador Durresti con algunos otros de la UIRN, que centran todo en la existencia de los partidos políticos sin entender que hoy día la democracia tiene que ver con más participación, más derechos de la ciudadanía, más posibilidades de que la diversidad se exprese. Así que sí, no será Suiza, pero avancemos por lo menos un poco. De todos modos, lo que llama la atención es la incapacidad del mundo político de resolver en el foro democrático por excelencia, que es el Congreso, este tipo de cuestiones, ¿cierto? Venimos de 2 procesos constitucionales que polarizaron bastante, porque eso hacen los plebiscitos necesariamente, ¿cierto? Como que extreman las posiciones o polarizan, que es un costo que tiene este tipo de sistema. Entonces, a 10 años del inicio de las marchas No Más AFP, vamos a llegar a una reforma pequeña, es lo más probable, en que tanto la derecha como el oficialismo dicen esto va a quedar abierto y esto se va a tener que seguir resolviendo en otras legislaturas y en otros gobiernos. ¿No es eso en sí mismo un fracaso, más allá de las complejidades propias de los sistemas de pensiones? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carola. Es un fracaso, por lo menos para mí lo es. Cuando pasan las décadas, van muriendo aquellos que trabajaron, le aportaron al país lo mejor de su vida, 30, 40 años de esfuerzo, se jubilan, pasan a engrosar las filas de la pobreza, fallecen y efectivamente no ven que haya una solución, una respuesta. Eso es un fracaso.
aquí en la Quebrada del Ají. Ahora bien, a mí me cuesta entender la raíz más profunda de ese fracaso, porque uno dice, o todos dicen de palabra que están de acuerdo con mejorar las pensiones, que están de acuerdo con que no haya desigualdad entre hombres y mujeres y cosas por el estilo, pero a la hora de legislar, de votar, yo lo vi en la Comisión de Trabajo, me pareció escandaloso cómo se defendía a un sistema y a una industria en vez de poner el centro de la mirada en lo que le pasa a cientos de miles de jubilados y jubiladas en nuestro país que viven en una situación desesperada. Pero sí el tema queda abierto. ¿Cómo no va a quedar abierto cuando tú tienes que hoy día hay mujeres, las mujeres que se pensionaron en octubre, te voy a dar solo ese ejemplo, 7.500 mujeres se pensionaron en octubre. ¿Sabes cuánto fue la pensión que les entregó la AFP en promedio? 46.500 pesos. ¿46.000? 46.500. 46.500 pesos. El resto ha sido la PGU. Tremendo. Entonces, es brutal. O sea, los 30 o 20 o 15 años de ahorro, el problema de las lagunas. Pero tenemos un problema hoy día, pues, Carola. En primer lugar, la derecha es mayoría en ambas cámaras. En segundo lugar, se ha instalado culturalmente, no solo institucionalmente, sino que culturalmente, un discurso de esto de que la plata es mía. Sí, la plata es de las personas, pero hoy día no pueden disponer de ella, no pueden utilizarla adecuadamente. Mira, para cualquier persona le sale más rentable tener esa plata, invertirla en un pequeño departamento, ponerla en el Banco de Estado en depósito a plazo, a largo plazo, y va a tener más rentabilidad, no va a pagar las comisiones brutales que hay hoy día. Desde ese punto de vista hay que decir, el proyecto sí permite bajar las comisiones, el proyecto sí mejora las pensiones de las mujeres y las pensiones generales ya hoy mismo. El proyecto aumenta la PGU a 250.000 pesos por tramos, incluye a los que están con vales y a los exonerados políticos. Entonces, tiene elementos que sin duda son positivos y mejora las pensiones, pero tiene muchos otros que lamentablemente siguen manteniendo una industria monopólica que extrae recursos de las y los trabajadores. Sí, una última pregunta que tiene que ver con, a ver, ¿cuáles son las disposiciones del Partido Humanista, por ejemplo, para las presidenciales? ¿Qué se apoya? ¿Van a presentar candidatos? Te voy a corregir igual, sí. ¿Cómo andamos por casa? Humanista. Acción Humanista. Acción Humanista, pero está bien. Sí, Acción Humanista, sí, Acción Humanista. Pero... mira, nosotros tenemos como eje central el tener una candidatura única del oficialismo, del progresismo. Eso es lo que nos parece más importante y creemos que el mejor modo de dirimirlo es a través de una primaria amplia de todos los partidos, ojalá también con la democracia cristiana, ojalá también con organizaciones y partidos que hoy día no forman parte del oficialismo y están por el lado izquierdo. Eso es lo que a nosotros nos gustaría. Nosotros vamos a apoyar una candidatura presidencial de todas maneras, vamos a definir ahora en poco tiempo más en nuestro Consejo General ese candidato o candidata que apoyaremos. Podrá ser alguien nuestro, tenemos la posibilidad y las condiciones de levantar una candidatura propia y evidentemente es una de las posibilidades que está abierta para llegar a esa primaria. O bien, si la definición fuera contraria, definiremos a qué hombre o mujer dentro de este mundo apoyamos esa primaria. Pero lo importante, más allá de eso, para nosotros es la definición de un programa, es decir, un para qué. No se trata de quién es el hombre o la mujer que va a ser el próximo presidente de la República o va a competir. Para nosotros es fundamental, y tú lo sabes bien, Fernando, cuál es la propuesta que se va a llevar adelante, cuál es el programa, qué transformaciones vamos a poner al centro. Si hay alguien que representa adecuadamente bien eso, por cierto que la vamos a apoyar o lo vamos a apoyar. Muy bien. Le agradecemos al diputado Tomás Hitch la conversación a esta hora. Buenos días. Gracias a ustedes.